¿Cómo están? Seguiremos estudiando entonces los conceptos fundamentales de los triángulos. Nos habíamos quedado en la clasificación de los triángulos, donde habíamos visto que se pueden clasificar de dos maneras, de acuerdo a sus ángulos y de acuerdo a las medidas de sus lados. Ahora en este video vamos a estar viendo las rectas y los puntos notables en el triángulo. Vamos a empezar por lo que es la mediana. Es el segmento trazado desde un vértice hasta el punto medio del lado opuesto. O sea, para trazar por ejemplo la mediana desde el vértice A, se traza el segmento hasta el punto medio del lado opuesto BC. Eso es lo que viene a ser la mediana del triángulo. Y desde cada vértice, por ejemplo, desde el vértice B, también es posible trazar una mediana hasta el punto medio del lado opuesto AC. Y también desde el vértice C se traza la mediana hasta el punto medio del lado AB. O sea que obviamente en un triángulo es posible trazar tres medianas. El punto de intersección G de las tres medianas se llama baricentro. Así es como se le llama al punto notable, que es donde se encuentran las tres medianas, porque en un triángulo siempre va a haber un punto común donde van a concurrir las tres medianas y siempre por convención se le va a llamar punto G. ¿Por qué punto G? Porque es el centro de gravedad del triángulo, por eso aparece la letra G. Existe también otra propiedad fundamental de lo que son las medianas que quería compartir también con ustedes entre estos conceptos, que como ya estuvimos viendo, aquí trazamos la mediana al vértice del vértice A al punto medio, la mediana del vértice B al punto medio del lado opuesto y la mediana del vértice C al punto medio del lado opuesto AB. Entonces, como estábamos hablando, existe un punto común en donde las tres medianas se van a encontrar y se le llama punto G. Pero existe también una propiedad que es importante que ustedes conozcan, que siempre va a ocurrir con el tema de las medianas y el punto G, que nos dice que el segmento AG, o sea, este segmento, viene a ser 2/3 de AMA. O sea, el segmento AG es 2/3 del total, del segmento total. En otras palabras, de la mediana total. Y el segmento, como dice acá, GM sub A, o sea, este segmento más chico. ¿Por qué digo así? Porque el baricentro siempre va a dividir a cada mediana en dos segmentos, uno más largo y uno más corto. Entonces, el segmento más corto es 1/3 de la medida del total. Eso siempre se va a cumplir para todas las medianas y para todos los triángulos en el caso de que estemos hablando del baricentro. Y el segmento más largo, en este caso el segmento AG, es el doble del segmento más corto, que es GM sub A. O sea, repitiendo nuevamente, el segmento determinado más largo es 2/3 del segmento total, el segmento más corto es 1/3 de la mediana total y el segmento más largo, que es el AG, es el doble que el segmento GMA. Y eso se cumple también para cada una de las medianas de este triángulo, y esa propiedad, como ya habíamos dicho, se cumple en todos los triángulos para las medianas. Entonces podemos avanzar. Tenemos siempre rectas y puntos notables del triángulo. Vamos a pasar ahora a lo que es la altura. Es la perpendicular trazada desde un vértice al lado opuesto o a su prolongación. O sea, la altura, por ejemplo, con respecto a la base AC, viene a ser la que se traza desde el vértice B y se hace la perpendicular acá con la base. Significa 90 grados. De la misma forma también se puede trazar la altura del vértice A al lado BC, la perpendicular, y también la perpendicular al lado AB. O sea que también dentro de un triángulo se pueden trazar tres alturas respectivas a cada uno de los lados y también concurren en un punto común que se le llama ortocentro. Ese es el punto de encuentro de las alturas. Es importante que ustedes manejen
los nombres de los puntos notables, porque en los ejercicios puede ser que salga ya nomás, por ejemplo, que el punto O es ortocentro, y de allí ustedes pueden utilizar ese dato, por supuesto, para deducir que se trata del punto de encuentro de las alturas. Eso ya viene a formar parte del conocimiento conceptual que ustedes deben tener. Y como está diciendo también, en algunos casos se debe trazar a la prolongación del lado, cuando por ejemplo el triángulo es un triángulo obtusángulo. Entonces vamos a pasar a la siguiente recta notable, que corresponde a la bisectriz de un ángulo interior. O sea, la bisectriz viene a ser el segmento que parte del vértice y divide al ángulo en ángulos iguales. Como nosotros habíamos estudiado, la bisectriz en forma general es el segmento que divide el ángulo en dos ángulos iguales. Entonces ese es el mismo concepto que se utiliza acá en triángulos también, para definir lo que viene a ser la bisectriz de un triángulo. Y como también se pueden trazar desde cualquiera de los vértices su bisectriz, y su punto de encuentro se le llama incentro. Es donde concurren las tres bisectrices del triángulo. Pasamos a la siguiente recta fundamental, que es la mediatriz. Es la perpendicular en el punto medio de cada lado. O sea, la mediatriz es la perpendicular que pasa por el punto medio de cada uno de sus lados. O sea que no necesariamente va a pasar siempre por el vértice. O sea, en este caso la condición es que debe pasar por el punto medio de sus lados. ¿Está bien? Entonces eso viene a ser la mediatriz. El punto M de intersección de las tres mediatrices se le llama circuncentro. ¿Por qué se le llama circuncentro? Porque es el centro de la circunferencia que está circunscripta al triángulo. Es circunscripta significa que está tocándole a cada uno de los vértices del triángulo. Eso es lo que viene a ser la circunferencia circunscripta. Y la intersección de las mediatrices en este caso viene a ser el centro de esa circunferencia en cuestión. Entonces podemos pasar ahora a lo que viene a ser los teoremas fundamentales dentro de los triángulos, y podemos dejarlo para el siguiente video. Gracias.